¿Cómo? Claro, es muy importante. ¿A poco no guardas la cereza hasta el final? Yo sí. Tú sí eres de los que la... Sí, sí, hasta el Yo he final. roto corazones comiendo, pensando Pues, que no te gusta, me la como, y me reclaman que la estaba guardando para el yo final. también, yo me las como. Tú te las Para comes. mí. Muy bien, Emilio Cárdenas Elurduy, doctor en ciencia política. ¿Qué tal nuestra universidad? Padrísimo, Maravilloso, ¿verdad? porque fíjate, bueno, voy a usar un poco de tiempo. Sí. Pongo la televisión y está Verónica Castro, ¿Qué tu tal? compañera de generación Mi co- y mi alumna. Ah, que además fue tu alumna. La primera que te recibió de la generación, imagínate. No me digas, Una en, amiga. en relaciones En internacionales, relaciones internacionales, claro, con una claro. tesis sobre televisión de satélites. Fantástica, una mujer excepcional Pues mira, aquí estamos, y maravillosa. cada quien. Aquí estamos. Aquí estamos. Oye, ¿y hoy nos traes a quién? Pues sí, mira, dos recuerdos. Un recuerdo vivo. Dos recuerdos, uno de hace 54 años y otro de 33. Uno cuando conocí a Octavio Paz, que fue hace 54 años en París. Juan Ibáñez me lo presentó en un café. Ajá. Y el otro es de hace 33 años, Ay. que hizo un documental sobre los 75 años de Octavio Paz. Y vamos a ver dos entrevistas. Una, fíjate, con Salvador Elizondo, que Octavio fue el primer escritor que fue velado en Bellas Artes cuando falleció. Y él Se abrió por primera vez por para primera los vez, escritores por primera Bellas vez, Artes. Wow. Para escritores, porque ahí estuvo Frida Kahlo, ¿verdad? Y algunos, y también Diego. Pero para escritores, Octavio Paz fue el Octavio primero. inauguró. Y el segundo, Salvador Elizondo. Así que traigo no me acuerdo. dos Ajá. recuerdos muy vivos de dos amigos muy queridos. Y terminamos con un poeta, Luis Miguel Aguilar. Pues vamos al video, ¿qué te Vamos al parece? video. Y ahora nos cuentas Vamos más, al por video. favor. Vamos, síganos. En esta casa, frente a la íntima plaza de Mixcoac, vivieron los antepasados de Octavio Paz. Él mismo nació aquí hace 75 años. El abuelo Ireneo Paz fue un escritor revolucionario. Luchó en la intervención francesa y llegó a ser coronel en los ejércitos liberales. Fue un hombre de letras, novelista, dramaturgo, historiador, periodista, director del periódico La Patria, que llegó a ser de oposición al porfiriato. Su padre, periodista también, estuvo estrechamente vinculado a los ejércitos zapatistas. Octavio Paz, que nació aquí en 1914, en medio de la Revolución, por su sangre, hunde sus raíces firmemente en la historia moderna de México. El niño que jugó bajo estos árboles inició precisamente aquí una de las aventuras espirituales y artísticas más vastas y admirables del siglo XX. Entre su primera publicación, Raíz del Hombre, y su más reciente libro, Árbol Adentro, media más de medio siglo. Entre esos dos libros se despliega el amplio arco de su evolución creadora. Octavio Paz ha forjado en ese tiempo su fecunda obra literaria, que se cuenta sin duda alguna entre las expresiones capitales de la cultura moderna de México. Por su fuerza y originalidad, ha trascendido no solo nuestras fronteras, sino aún los límites de nuestra lengua, para ocupar un lugar eminente entre las obras de creación de nuestro siglo. El poeta, con la palabra, explora su conciencia y la organiza para comunicarse con nosotros. Pero con las palabras, más que expresarse y comunicarse con nosotros, intenta algo aún más noble. Pretende someter al orden de la belleza y a las formas de la razón ese discurso
de sonido y furia que con frecuencia es la historia de los hombres. Octavio Paz ha dicho, al estudiar la poesía hispanoamericana, que sin la voz de los poetas mexicanos, la poesía en español del siglo XX no sería lo que es. A festejar con nosotros esa auténtica fiesta de la palabra que es la obra de Octavio Paz, construida con un poderoso instinto creativo y una lúcida conciencia crítica en la que el poeta ha sabido unir admirablemente la belleza, la inteligencia y la libertad. Acerquémonos a ella. Salvador Elizondo, tú eres un hombre que goza escribiendo y leyendo palabras. ¿Qué es para ti? ¿Cuál ha sido el placer de leer a Octavio Paz? Bueno, es un placer conjunto. En primer lugar, el placer que me produce naturalmente toda la poesía. Yo creo que de todo lo que yo leo, lo que más me gusta es la poesía, porque es más fácil de leer y me remite a un mundo que me interesa mucho desde el punto de vista del placer, justamente. Y en el caso particular de mis lecturas de Octavio Paz, encuentro que, a diferencia de muchos poetas que se fundan, el efecto que producen se funda generalmente en el choque o un poco en la irracionalidad. Encuentro que, por el contrario, en Paz abunda la inteligencia. La inteligencia va unida a la forma, de manera que resulta placentero leer eso, esa combinación de inteligencia y de ideas que se manifiestan a través de la poesía. En Octavio Paz creo que hay la justa proporción. Eso es una de las razones por las que a mí Octavio Paz me gusta mucho, porque no es 100% fantástico o irracional como se supondría que tendría que ser como poeta, sino que consigue, como Valéry, transmitir al poema ciertos órdenes que pertenecerían normalmente a las matemáticas o a las ciencias muy abstractas. Octavio Paz ha incorporado muchos aspectos de la vida que nos son ajenos y que sin embargo él ha conseguido asimilar y sintetizar y entregárnoslo en forma de poesía. Ese hombre que produce placer con su palabra, no ya qué lugar ocupa en el placer que tú has tenido en su lectura, sino qué lugar ocupa en la poesía mexicana del siglo XX. Octavio Paz ha conseguido sintetizar las dos grandes formas de la poesía de nuestra lengua. La poesía conceptual, que se ha enriquecido durante este siglo con una poesía de imágenes, muchas imágenes que transmiten conceptos. Ya el concepto no se transmite solo, sino que se transmite en forma de imagen. Creo que Octavio Paz es el que ha sintetizado esos dos grandes aspectos de la poesía. Su poesía, a la vez que es una poesía de imágenes, es también una poesía llena de ideas, sobre todo de ideas importantes para nosotros los mexicanos, porque es el primer poeta que ha atrevido a hacer una investigación sobre el carácter nacional desde el punto de vista del habla, como lo demuestra su libro El laberinto de la soledad, que es un estudio del habla por medio del cual se llega al alma del mexicano. Yo creo que es el que más profundamente ha llegado, sin ser un filósofo profesional, pero por ser poeta. El poeta tiene una visión posiblemente más aguda que la del experto sociólogo o psicólogo de masas, ¿no? Luis Miguel, ¿cuál es la influencia de la obra de Octavio Paz en los poetas de tu generación? La obra de Paz es una multiplicidad, es una incursión permanente en la variedad y es, digamos, una itinerancia formal. Paz ha sido nuestra vanguardia, nuestro laboratorio vanguardista, digamos,
Y ha sido también la crítica de ese laboratorio, ¿no? De ese cubilete y ars combinatoria, como él mismo lo llama en Pasado en Claro. Entonces ha sido también nuestra posvanguardia, o nuestra paravanguardia, o cómo llamarle a eso que ahora se le llama posmodernismo, que Paz ha sido el primero con razón en quejarse, no debe llamarse así, es una cosa anglocéntrica. Paz ha sido entonces todo nuestro movimiento poético moderno, una parte central de nuestro movimiento poético moderno, y al mismo tiempo ha sido también nuestra recuperación de el siglo de oro español, por ejemplo, ¿no? Paz tiene la enorme capacidad de, incluso al ir hacia atrás, al ir hacia los clásicos, adelantarlos siempre una vez, ¿no? Habrá que ver algún día el modo en que Paz ha puesto al día muchísimo de pronto del endecasílabo español clásico, ¿no? En el principio de Piedra de Sol, o en algunos otros versos de Pasado en Claro, y el modo en que ha retomado a Garcilaso y lo ha vuelto, ¿verdad? Lo ha refrescado y lo ha mandado otra vez hacia adelante, ¿verdad? Paz ha sido también, aunque no le pareciera, nuestro siglo XVIII, nuestra sonrisa de la razón, digamos, y fundamentalmente, o en un modo fundamental, es, digamos, el primer poeta romántico poderoso de México. Cuando digo romántico, no me refiero a lo que ahora anda por la calle cuando alguien dice romántico. Me refiero a romántico en el gran sentido. Estoy pensando, al decirlo y al relacionarlo con Paz, en la magnitud de Wordsworth o en la capacidad de invención de Nerval. Otros podrían poner otros casos, yo pondría estos, o de Shelley. Por lo mismo, la obra de Paz, no sé si la obra de Paz sea la más significativa de la poesía mexicana, o la más intensa, o la más perfecta, pero tal vez es la más completa. Qué Pues Qué sí. jóvenes. Pues sí, jóvenes, 33 años. Hace Jóvenes 33. hablando Sí, del premio poeta, Nobel. del premio poeta, Nobel. ¿no? Ajá. Fíjate, lo interesante de esta ¿En última... dónde estaban? Ahí en San Ildefonso. San Ildefonso, el gran colegio jesuita, donde se forma la preparatoria nacional. Es lo primero que hace el presidente Juárez cuando acaba con Maximiliano. Con Gabino Barreda lo nombra director y fundador de la Preparatoria Nacional, en donde estudió Octavio Paz y yo también, muchos años después. Qué casualidad. Yo como 30 años después, porque me lleva como 30. Podemos esperar un Nobel tuyo, entonces. No, mi vida, yo he publicado un poema que lo escribí a los 17 años y publiqué a los 74. No, bueno, no, está bien, perfecto. Yo soy, ánimo. Soy ya socrático, más bien para platicar, ¿no? Ajá. Pero teníamos esa coincidencia que estudiamos en esa gran escuela, la Escuela Nacional Preparatoria, y ahí fíjate que me acuerdo que yo jugaba, ahorita es una cosa que está ahí estamos platicando, pero era una cancha de básquetbol. Y yo jugaba básquetbol la última vez que toqué una pelota, y rebotaba la pelota en la trinchera de Orozco. Ahí pegábamos los balonazos Cielos. a la trinchera de Orozco. Ajá, ¿no? muy bien. Que era tan querido por Octavio Paz. Tiene unos artículos sobre Orozco fantásticos, ¿no? Ajá. Pero bueno, estos son los memorios vivos de tu amigo Emilio. De mi cerecita del pastel, De tu cerecita del pastel. de este programa. Oye, dime una cosa. El retomar, como yo he visto, nos has traído en otras ocasiones, como ángulos distintos de Octavio Paz. Te facilita el conocimiento de un poeta de ese tamaño y de ese conocimiento, el analizarlo como desde diferentes puntos de vista. A mí me parece que a Paz lo ves, le pones en filtros de un color y le pones filtros de otro. ¿Cómo es? ¿Esto a ti te motiva? ¿Esas son las diferentes lecturas que tienes de Paz? Claro. No, yo te podría contar muchas cosas porque acabo de leer un artículo. Pero tienes un minuto todavía. ¿Sí? Cuéntame. No, pues la primera película yo la hice con Octavio Paz. Pasé a su casa, que era en la calle de Lerma, y me lo llevé en mi Volkswagen
a la casa de Volkswagen. a la casa Ajá, me encanta. de Alfonso Reyes. Y en el camino, sin decir nada, me dijo que él estaba trabajando en Televisa porque prefería trabajar en Televisa porque tenía más libertad ahí que trabajar con el Estado mexicano. Ajá. Que vivió. Imagínate qué declaración. Imagínate qué declaración. Del Me del la hizo poeta. a mí, me la hizo Ajá, a mí. sí, ¿no? sí, sí. Y yo no le estaba preguntando por qué tenía programas con Sabludowski, ¿no? Pero, por ejemplo, esa experiencia que tuve con él, y además de 30 años de amistad, pues me permite leerlo de una manera muy especial por las cosas que recuerdo que platicábamos. Fue para mí un Eso, privilegio como estar aquí en el Canal 11 conversando contigo. Muy bien, le vamos a decir al productor que te amplíe la sección para que nos platiques más. Un placer, Emilio, querido. Muchísimas gracias.